Muy bien. Muy buenos días, estimados estudiantes. La semana pasada tuvimos acerca de los lagos, que eran las aguas lénticas, y ahora nos corresponde a las aguas flóticas, pertenece a los ríos y riachuelos. Muy bien, ¿qué ciencia estudia acerca de los ríos? Los ríos, la ciencia que estudia son la potamología o llamado también fluviología, ¿ya? Muy bien, porque fluyen. Entonces, ¿qué son los ríos? Dice que son corrientes de agua que se van desplazando desde su origen, o sea, desde que nace hasta su desembocadura, donde pueden desembocar a través de el Océano Pacífico o hacia los lagos o hacia otros ríos. Muy bien, entonces también los ríos pueden formar, ¿no? Por ejemplo, modificar la superficie terrestre a través de las erosiones. Entonces, a través de las erosiones pueden formar valles en forma de V, pueden formar cascadas, cataratas, también pueden formar pongos, cañones. Bien, entonces eso es acerca de los ríos. ¿Qué son los ríos? Ya saben que son corrientes de agua que se van desplazando desde sus inicios, desde su origen, hasta su desembocadura, hasta donde que terminan las aguas de un río. ¿Cuáles son las características de los ríos o los elementos de los ríos? Esto lo va a leer Arianita. Empieza, Ariana. Todas las características de los ríos. Ariana, Arias. Ok, está bien. Entonces, ¿quién será el afortunado? El afortunado va a ser José Atoxa. Sí, mismo. Muy bien, empieza. Naciente hasta Talwig. ¿Hasta dónde, mis? ¿Hasta Talwig? No. Naciente es el lugar donde se inicia el recorrido de un río. Desembocadura es el lugar donde vierte sus aguas el río. Curso es la distancia que recorre un río desde la naciente hasta la desembocadura. Cauce es el lecho o cavidad por donde discurren las aguas de un río. Caudal es el volumen o cantidad de agua que transporta un río. Origen es la fuente del potencial hídrico del río. Corriente es la fuerza o velocidad con la que se desplazan las aguas de un río. Régimen, variación del caudal o lo largo del año. Cuenca es el área territorial drenada por sistemas hídricos. Meandro es es la curva sinuosa Sinuosa. que describe un río o zonas llanas. Talweg o vaguada es la línea que une los puntos más profundos de un cauce. Muy bien, muchas gracias, José. Entonces, ¿cuáles son los elementos o características de los ríos? Lo que acaba de leer su compañerito. Muy bien, entonces lo primero es el naciente, o sea, ¿dónde nace este río? Muy bien, puede ser a través de las cordilleras, y esas cordilleras que van alimentando a través de las precipitaciones que son pluviales y también glaciares, ¿no? Nieve, glacial, etcétera, o puede ser un lago también, ¿ya? Un manantial del nacimiento, de acá se origina, muy bien, de este lugar. Ese es el naciente. Desembocadura, muy bien, ¿dónde está el desembocadura? Es el punto final donde deja sus aguas este río. El curso es el camino, ¿ya? Es el camino por donde discurren todas las aguas de un río. Ahí está, ese es el curso. El cauce es la cavidad, ¿ya? Es la puerta, como se dice, por donde discurren las aguas de este río. O sea, la cavidad, o sea, el cauce es la cavidad, o sea, por donde salen estas aguas, como la puerta de nuestra casa, por donde nosotros salimos, así también las aguas de un río salen. Caudal es la cantidad que este río trae, cantidad de agua.
¿ya? Caudal es la cantidad o el volumen que trae este río, ¿no? Sus aguas, ¿ven? Por eso pueden ser ríos caudalosos o ríos, por ejemplo, navegables. Entonces, los ríos más importantes tenemos el río Mississippi, el río, por ejemplo, Murray, el río Nilo, el río Volga, el río Ural, acá el río Amazonas, Ucayali, Marañón, y así sucesivamente, que tienen abundante agua, ¿ya? Son los ríos más caudalosos. El origen, hemos dicho que se pueden originar a través de las precipitaciones, se pueden originar a través de también de las, por ejemplo, de los manantiales, de los lagos y así. Corriente, ¿qué es el corriente? Es la velocidad o la fuerza que viene, pues, que como tiene cantidad de agua, entonces hay cantidad de corriente, fuerza o velocidad. Régimen, este río puede variar durante, ¿no? Durante el año, puede cambiar. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el río Rima y el río Lurín. Los que van al sur van a encontrar, por ejemplo, el río Lurín no tiene agua. Solamente en los meses de diciembre, enero y febrero tiene abundante agua. Entonces, esos ríos son de régimen irregulares, mientras que el Amazonas, el Ucayali, el Mississippi, el Volga, son ríos de régimen regular porque todo el año mantienen sus aguas. Cuenca, muy bien, estos ríos, por ejemplo, pueden desembocar ¿no? en forma externa hacia el mar o también hacia un lago o simplemente no desemboca en ningún lugar. Entonces, cuenca tenemos tres: cuencas exorreicas, endorreicas, arreicas. Ejemplo acá, si este es un río, que por ejemplo, ¿no? Que nace de un lago por acá, ¿no? Viene y desemboca ¿dónde? En el mar. Los ríos tienen cuenca exorreica. Todos los ríos de la vertiente del Pacífico tienen cuenca exorreica, igual que del Atlántico. Si este río, por ejemplo, ¿no? Viene y desemboca, de repente imaginemos que acá hay un lago, ¿no? Imaginemos que acá está el lago Titicaca. Entonces, estos ríos que desembocan en un lago son ríos endorreicos, ¿ya? Son ríos que desembocan en el lago, son ríos endorreicos, porque este lago tiene sus afluentes, ¿cómo se dice? ¿Cuáles son sus afluentes? Van a ser los ríos. De repente acá tenemos en el Perú el lago Titicaca. ¿Cuáles son sus afluentes del lago Titicaca? Tenemos el río Ramis, el río Zángaro, el río Huancané, el río Suches, el río Putina, etc. Esos ríos son endorreicos. Si este río, por ejemplo, sale y no desemboca ni en el mar ni en el lago, entonces este río se va filtrando simplemente en el camino. Son ríos arreicas, como por ejemplo el río Ica, el río Piura y así sucesivamente, ¿ya? Entonces las cuencas de los ríos. Meandro, ahí está el meandro, ¿no? En forma de curvitas que viene, ese es el meandro de los ríos. Talwek o vaguada es el punto, ¿no? Es el punto que une, por ejemplo, del cauce de los ríos. O sea, es una línea que se va a unir y por lo tanto es el punto más profundo del cauce de un río. ¿Ya? Más adelante cada uno lo vamos a ver con imagen. Naciente, muy bien, hemos dicho que naciente es el lugar donde se inicia el recorrido de un río, ¿no? Imaginemos que este es el lago, muy bien, el lago glacial, y por lo tanto por acá va a empezar, ¿no? Es del lago, puede ser de las precipitaciones, puede ser ¿no? De un manantial, etc. Entonces, este es el naciente, ¿no? Es el punto, por ejemplo, acá. Pasamos el curso, muy bien. Si por ejemplo, de este lago, el curso empieza pues ahí, ¿no? Imaginemos imaginariamente que este lago, este río empieza a recorrer sus aguas. Entonces, ahí está. Entonces, este es el río que salió, muy bien, empieza a recorrer formando los famosos meandros y hasta llegar a su destino final. ¿Cuál será su destino final? Puede ser el Océano Pacífico o simplemente el Atlántico, dependiendo. Si es el río Mississippi, será pues, ¿no? Que va a desembocar ¿dónde? En el Golfo de México.
Si es el río, por ejemplo, Murray, donde desembocará en el Océano Pacífico. Si el río, por ejemplo, Volga, el río Volga desembocará en el famoso llamado Mar Caspio, es el de Rego. Ahí está, curso es la distancia que recorre un río desde su naciente hasta su desembocadura, ¿ya? Clasificación del curso de los ríos. Se clasifican en 3. El curso alto, el curso medio y el curso bajo. El curso alto es que tiene abundante caudal y mucha fuerza, ¿no? Vienen, por ejemplo, con gran cantidad, empiezan a discurrir formando cataratas, meandros y así sucesivamente. En el curso medio ya las cosas van cambiando, porque aquí, por ejemplo, este río empieza de repente o formar otro río, y acá formar otro río, entonces va perdiendo su fuerza y su caudal. Y cuando llega ya al final, bien, como es ya una zona plana, pues estos ríos van formando como especie de conchas, mira, ven que se dan, ustedes ven acá, y finalmente pues es el destino final de los ríos, que pueden desembocar ¿dónde? En el mar, en un lago y así sucesivamente. Al curso alto le denominan curso superior, que es el curso joven. Al curso medio le denominan curso adulto, porque ya va perdiendo su fuerza. Y al curso bajo le denominan curso viejo, que es el curso inferior, donde que sus aguas de este río terminan su final, ¿no? Mueren donde, en un lago, en un río, y así en otro río o simplemente en el mar. El cauce, hemos dicho que el cauce era la cavidad por donde discurren las aguas de un río. Ahí está, esta es la cavidad por donde fluyen. Este es el famoso cauce, muy bien, ahí está, donde está almacenado estas aguas. Si es de un lago, ahí está, se almacena, y por lo tanto, desde el punto más bajo, esta es la línea, ese es el famoso talweg, ¿ya? Este es el famoso talweg. En el cauce de los ríos tenemos las famosas riberas, en la margen izquierda y también en la margen derecha. Y por lo tanto tenemos, por ejemplo, para la agricultura, para la ganadería y también la mayoría de la población vive en el cauce de los ríos. Tenemos, por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? Por eso a veces cuando un río se activa, empieza pues a desbordarse y genera problemas, daños, de repente pueden generar muertes y así sucesivamente. Dice que los ríos, de acerca de los cauces, tienen 3 formas. De forma recto, sinuosa o único o múltiple. Recto, ese es, por ejemplo, el cauce recto, ¿ya? Este. Sinuosa, ustedes ya saben que son formas de meandros, así estos ríos únicos, parecidos, por ejemplo, como especie de recto. Este es el río, a ver, el río Chillón, ¿ya? Cuando tiene abundante agua, el río Chillón empieza pues a desembocar ¿dónde? En el mar, ¿no? Tenemos los meandros, ahí están los meandros de los ríos de forma sinuosa, ahí está, el recorrido, cantidad de agua que se puede navegar, por eso son ríos caudalosos. Y aquí estos ríos, ¿no? Como forman meandros, pueden formar lagos de forma de herradura, ¿ya? Lagos de forma herradura. El famoso talweg o vaguada, ahí está. Muy bien, dice que es la línea que une los puntos más profundos del cauce de un río. Imaginemos acá, esta es una cordillera, entonces acá vamos a poner el punto más bajito para formar, ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, se forma esta cavidad, que sea agua, ¿no? Entonces, este punto, el punto que no une estas dos líneas, este es el famoso talweg, ¿ya? Este es el punto más profundo del cauce de un río. Desembocadura. ¿Qué es la desembocadura? Hemos dicho que es el destino final de las aguas de un río, que puede ser de forma de delta o forma de estuario. A ver, ahí está forma de delta que desemboca en varios canales. Mira, este río, imaginemos que este es el río Nilo, ¿ya? Este río Nilo muy bien viene y parte por acá, otro por acá, otro por acá, y así forma 3 o 4 canales. Entonces, ese es delta, ¿ya? Porque este río desemboca en varias
varios canales. Imaginemos que el río Nilo desemboca ¿dónde? En el mar Mediterráneo. El río Nilo recorre de sur a norte. Y de forma estuario en un solo canal. O sea, este río, por ejemplo, imaginemos que el río Rímac, ¿bien? Viene el río Rímac desde la cordillera de los Andes y empieza pues a desembocar ¿dónde? En un solo canal, donde desemboca en el mar de Grau, ¿ya? El río Rímac, el río Lurín, el río Chillón, desemboca en un solo canal. En cambio, el río Tumbes también desemboca en forma de delta. Imaginemos que esto sea el río Tumbes, ¿no? Mira, acá hay una pequeña isla, entonces hay dos canales. El río Tumbes es el único río que desemboca en forma de delta. Acá en el Perú, ¿ya? Entonces, delta ya sabemos son varios canales. Estuario en un solo canal. Caudal de los ríos, muy bien. Tenemos acá, por ejemplo, en el Perú, los ríos más caudalosos de la vertiente en el Atlántico. Tenemos al Ucayali, al Marañón. Tenemos, por ejemplo, a Huallaga, Mantaro, Urubamba, Amazonas, etc. A nivel mundial tenemos los ríos más grandes, largos, como el río Volga, el río Mississippi, el río Ural, el río Yangtze-Kiang, el río, por ejemplo, Danubio, tenemos el río también, por ejemplo, el río Congo y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces el caudal es el volumen o la cantidad de agua que transporta un río. Imaginemos que este río, a ver, que sea el río Amazonas, ¿no? Tiene abundante agua. Y por lo tanto también tiene dos formas. Creciente cuando este río tiene el máximo caudal. Vaciando o estiaje cuando este río tiene mínimo caudal, ¿ya? Entonces ahí está. Caudal es el volumen, ¿no? Mayor volumen, menor volumen, o sea, menor cantidad. Régimen. ¿Cómo es el régimen de los ríos? Muy bien, puede variar durante el año. Entonces, por lo tanto, dice variación del caudal a lo largo del año. Puede ser de régimen irregular o de régimen regular. Todos los ríos de la vertiente del Pacífico son ríos irregulares, en excepción al río Santa y al río Tumbes, ¿ya? También al río Magis. Y los ríos de régimen regular son todos los ríos de la vertiente del Atlántico. Todos los ríos de la vertiente del Atlántico, de acá del Perú, ¿no? Huallaga, Urubamba, etcétera, durante el año, mantienen su caudal. Mientras que los ríos de la costa, en los meses de, por ejemplo, invierno y otoño, nos vamos a ver así los ríos, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo les mando a donde, al río Rímac, ustedes no van a encontrar agua, ¿no? Está un poquitito. Si nos vamos acá a Lurín, igual. Pues, pero si vamos en los meses de diciembre, enero y febrero, ahí sí vamos a encontrar cantidad de agua. Pues por eso son ríos irregulares. Mientras que estos ríos regulares son que durante todo el año siempre van a mantener bastantes aguas. Por eso son caudalosos y navegables. Corriente, muy bien. ¿Cómo es el corriente? La velocidad o la fuerza que trae pues estas aguas, formando cataratas, meandros y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando es corriente, está en el medio, una fuerza que ejerce, y esto sirve para, por ejemplo, generar los centrales hidroeléctricos. Gracias a la fuerza de estas aguas, muy bien, se pueden generar estas centrales hidroeléctricas y nosotros tenemos el fluido eléctrico, la luz. La cuenca, hemos dicho que habían 3 cuencas, ¿no? Es el área territorial drenada por sistemas hídricos, puede ser cuencas exorreicas, endorreicas y cuencas arreicas. Muy bien, hemos dicho que las cuencas exorreicas desembocan en el mar. Ejemplo, este río viene desde su naciente, ¿no? Se desplaza y llega a donde desembocar en el mar, ¿correcto? Entonces, exorreico en el mar. Si otro río, por ejemplo, viene de acá, muy bien, entonces desembocan donde en un río o puede ser un lago, entonces son endorreicos.
Si un río de acá sale y simplemente se queda filtrando sus aguas por ahí, entonces este río es arreica, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia entre afluente y efluente? Afluente es tributario, que quiere decir que va alimentando a otro río, mientras que el efluente es emisario porque de este río principal sale otro río y pueden desembocar donde en el mar, en el lago y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, estas son las famosas cuencas que vienen en la práctica. Récord de los ríos, muy bien, ¿cómo es el récord de los ríos? Tenemos, por ejemplo, el río más largo y caudaloso del mundo, tenemos al río Amazonas. ¿Dónde nace el río Amazonas? En el territorio peruano. ¿En qué parte del territorio peruano? En el departamento de Arequipa, en la cordillera de Chila. Muy bien, entonces, si Perú pertenece a Sudamérica, quiere decir que Amazonas es sudamericano. ¿Dónde desemboca? En el Océano Atlántico. ¿Cuál es el río más largo de África? Tenemos al río Nilo. Bien, entonces el río Nilo es el segundo río más largo del mundo. Primero está en Amazonas, Nilo está en el segundo lugar. ¿Cuál es el río más largo de Asia? Es el río Yangtze-Kiang o llamado también el río Amarillo. Este río es exorreico donde desemboca en el famoso llamado Océano Pacífico. El río más largo de Europa tenemos al río Volga. El río Volga sí es endorreico. ¿Por qué es endorreico? Porque desemboca en el mar Caspio. Río más largo de Oceanía, Murray o Darling, también es exorreico. El río más internacional es el famoso Danubio, ¿bien? Y Danubio también es endorreico. Río más productivo porque forma los famosos llamadas las llanuras centrales en América del Centro, América del Norte, América del Norte, exclusivamente entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, ese es el famoso río Mississippi. Segundo río más caudaloso del mundo es el río Congo, ¿ya? El río Congo, ¿dónde está? En el continente africano. Entonces, hasta aquí, queridos estudiantes, estoy llegando con los ríos. Ahora viene esta práctica para ustedes, para poder marcar. Ahí está. 10, 20 preguntitas para poder marcar. Algo súper sencillito de la clase de hoy.